El presidente Trump emitió 2 nuevos decretos. Estos preparan la visita del líder chino, del presidente chino Xi Jinping, a Estados Unidos. Se reunirá con el presidente en su mansión de Mar-a-Lago en un encuentro que el presidente Trump dice será difícil, anticipa será difícil. ¿Y sobre qué son estos decretos? Dice que es para frenar el abuso comercial y la ventaja que dicen que socios comerciales como China sacan de Estados Unidos al manipular su moneda. El encuentro de uno de los temas que el presidente presentó no solo en la campaña, sino de los que ha hablado ya al asumir la presidencia de los Estados Unidos. Y el juez Gonzalo Curiel, el juez quien fue señalado por el presidente Trump como de no poder hacer su trabajo por ser de origen hispano, aceptó el arreglo que permitirá que miles de estudiantes de la llamada Universidad Trump recuperen hasta el 90% de lo que pagaron. Esa universidad, que no era tal, era un centro en el que Trump prometía enseñar a moverse con habilidad dentro del sector de los bienes raíces, cobraba entre $1,500 para el nivel básico y $35,000 por el más avanzado. Pero muchos se quejaron porque dijeron que no aprendieron mayor cosa, que nunca vieron a Trump y que no les dieron lo que les habían prometido. Trump se defendió hasta que, al ganar la presidencia, decidió llegar a un arreglo y pagó para cerrar este caso con $25 millones. Y ahora se sabe, por lo menos se conocen los nombres de 2 funcionarios, quienes serían, y no está claro qué papel jugaron, pero quienes alertaron al presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, sobre la posible obtención de información relacionada con el presidente Trump cuando era candidato y asesores de su campaña en conversaciones con, al parecer, agentes de otros países. Nunes hasta el momento no ha querido revelar quiénes fueron, pero sí se sabe que 2 funcionarios de alto nivel encontraron la información y al parecer uno de ellos, por lo menos, quien fue asesor de Nunes, le permitió ingresar a la Casa Blanca. Cualquier persona que ingrese a ese complejo debe pasar por un proceso de aprobación y autorización, y más aún, si va a revisar material clasificado y confidencial, debe ser en un lugar especial. Aunque la Casa Blanca no quiere decir quién fue, ni Nunes, poco a poco se va conociendo qué fue lo que ocurrió. Y el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior le respondieron a una magistrada de California, quien se quejó porque dijo que daba la impresión de que agentes federales estaban persiguiendo y acosando a personas que iban a cumplir con diferentes trámites judiciales en ese estado. La respuesta es que van a seguir acudiendo a los tribunales si saben que alguna persona de interés se encuentra allí. Personas que van o a pagar una multa o a enfrentar una audiencia por un caso, si tienen casos pendientes de inmigración, dicen los representantes del Departamento de Seguridad Interior que los seguirán deteniendo, que eso no va a cambiar. Trump firma nuevos decretos sobre política comercial, uno para reducir el déficit y otro que impone aranceles para impedir la entrada de productos baratos. Los casos de China y México salen a relucir. ¿Cómo se ve el futuro comercial? Fue una de sus promesas de campaña, renegociar tratados comerciales. No fueron pocas las veces que el presidente Trump, cuando era candidato, arremetió contra países como China y México diciendo que en materia de comercio, estas naciones se aprovechan de Estados Unidos con tratados comerciales de los que se benefician gracias al poderío económico de la Unión Americana. El déficit comercial de Estados Unidos con otros países es de, escúchelo usted, $500 billion de dólares. Dicho de otra forma, son $500,000 millones, es decir, a los que les gustan las matemáticas, un 5 seguido de 11 ceros. Mucho dinero. Este viernes Trump emitió 2 decretos que son vistos como el primer paso para cumplir con su promesa de campaña. Los decretos permiten una revisión de las razones del déficit comercial de Estados Unidos e impulsan el cumplimiento de las leyes que impiden que otros países vendan productos en este país a precios injustamente bajos que perjudican a compañías nacionales. Aquí caben varias preguntas. ¿Qué impacto tendrán los decretos del presidente? ¿Ayudarán realmente a resolver el problema? Bueno, para analizar el tema nos enlazamos inmediatamente con Alberto Bernal, jefe estratega para XP Securities, que nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Miami. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Cumplió y, bueno, por lo menos ahora está dando el primer paso el presidente Trump, ¿no? ¿Cómo crees tú que va a recibir el comercio internacional y los mercados esta decisión, estos decretos
del presidente Trump? A ver, yo creo que es importante calificar lo que pasó hoy. La verdad esto es muy diferente a la promesa que, por ejemplo, hizo. Yo me acuerdo perfectamente todavía, creo que fue el 15 de enero, que el presidente Trump desde Twitter comienza a decir que cualquier compañía que produzca carros por fuera del país, como por ejemplo México, etcétera, va a pagar un Big Border Tax, 35% de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto que vimos hoy, por ejemplo, está a años luz de lo que dijo el presidente Trump antes de subir a la presidencia, que iba a hacer en términos de comercio internacional. Y eso yo creo que es una muy buena noticia, Rafael, porque lo importante acá es que es difícil lograr lo que quiere lograr el presidente Trump, porque básicamente hay muchas cosas y nos podríamos quedar 3 horas hablando al respecto, pero déjame decirte una cosa perfectamente importante. Que Estados Unidos tenga un déficit de cuenta corriente de 500.000 millones de dólares, perdón, de cuenta de comercio de 500.000 millones de dólares, quiere decir que recibe inversión extranjera directa por valor muy cercano a ese nivel que vemos, porque ese dinero que sale de Estados Unidos se recicla en Estados Unidos a punta de nueva inversión en empresas, en inversiones en bonos del gobierno, en acciones, etcétera. Entonces es muy difícil pensar que Estados Unidos puede evitar, digamos, este déficit en un mundo globalizado donde tanta gente quiere invertir en Estados Unidos. Pero sí, es que cuando la gente invierte en Estados Unidos, sí. Sí, no, adelante, termina tu punto. Cuando la gente invierte en Estados Unidos, lo que hace, o la razón por la cual la gente invierte en Estados Unidos es porque Estados Unidos le está comprando los productos excedentes que ellos producen. Entonces, los chinos, por ejemplo, le venden más productos a Estados Unidos, pero los chinos le compran muchísimos más servicios de los que compra Estados Unidos de China. Pero sí es cierto, de cierta manera, que el presidente tiene argumentos de peso cuando habla específicamente sobre el caso de China, porque los productos baratos de China sobre las últimas 4 o 5 décadas han destruido muchas compañías en Estados Unidos. ¿Se puede aceptar esta realidad o simple y sencillamente el movimiento del comercio internacional es tan vertiginoso que es imposible proteger a la industria local, a la industria nacional? Mira, por ejemplo, Rafael, yo pienso que es completamente anacrónico decir que Estados Unidos debe tener una industria de carbón. La industria de carbón de Estados Unidos, son 50.000 personas trabajan en esa industria. Toda la industria de carbón emplea menos gente que lo que emplea Southwest Airlines. O sea, una empresa de Estados Unidos tiene más empleados que toda la empresa de carbón de Estados Unidos. Y lo único que hace el carbón es polucionar más a Estados Unidos. Entonces, que se acabe la industria de carbón en Estados Unidos. Muy mal para las personas que van a perder su empleo de carbón, y lo que tiene que hacer el gobierno es ayudarles a reentrenarse para hacer algo diferente. Pero el futuro del carbón en Estados Unidos simplemente no existe. Lo mismo con, digamos, no tiene ninguna razón hacer una camisa en Estados Unidos o hacer unos tenis en Estados Unidos. Esas son industrias que básicamente ya no deben tener ninguna existencia dentro de Estados Unidos. Lo que sí pienso yo que debe pasar, y que es algo que todos los gobiernos pasados han tratado de hacer, es ponerle muy claro a países como China que tienen que comenzar a respetar los derechos de autor. Por ejemplo, gran parte del software que se utiliza en China es software ilegal. Entonces ahí sí hay una batalla muy importante donde Estados Unidos tiene que ponerse muy serio y obligar a China y a la gente en China que respete los derechos de autor y que no se copien del software y que no lo utilicen piratamente, en forma pirata. Entonces ahí, por ejemplo, habría un incremento impresionante de ingresos para Estados Unidos donde dejaran de incumplir las reglas del copyright en China. Entonces yo creo que esa es una batalla muy válida, pero comenzar a decirle al norteamericano que vamos a devolver un trabajo para hacer juguetes en Estados Unidos, a mí me parece una falta de respeto con la gente que la administración actual trate de vender esa mentira, ese anacronismo, porque Estados Unidos no debe hacer juguetes, punto. Estados Unidos está en otro nivel de desarrollo y hacer juguetes no implica ninguna clase de necesidad de desarrollo importante. Esa es una industria de tercer mundo y Estados Unidos no tiene para qué devolverse al tercer mundo. Me llamó mucho la atención, Alberto, y creo que tú estás enterado de este tema, de que esta semana, y lo reportábamos en CNN, debido a informaciones que hemos recibido con ciertas fuentes, que los cambios en el Tratado de Libre Comercio con México, que en campaña el presidente Trump había anunciado que era uno de los peores tratados en la historia de la humanidad y que lo iba a deshacer completamente. Ahora se habla de que los cambios en realidad con el TLC o el NAFTA, como le dicen acá en Estados Unidos, van a ser modestos. ¿Te sorprende esta noticia?
Yo no sé si utilizaría la palabra que me sorprende o me entristece, porque la verdad, Rafael, te voy a contar una cosa que quizás la mayoría de la audiencia no sabe. Lo que salió esta semana, que iba a ser la renegociación del NAFTA, es un documento que ya existe. ¿Sabes quién negoció esa renegociación? La renegociación la hizo la administración anterior como parte del capítulo de renegociación del NAFTA para la negociación con el Trans-Pacific Partnership Alliance. O sea, el programa que Trump dice, no vamos a hacerlo porque nos va a quitar todos los empleos en Estados Unidos, que era yo creo que la mejor idea geopolítica que había tenido Estados Unidos en los últimos 30 años para poder tener influencia sobre Asia emergente, y que yo creo que el presidente Trump, en gran parte por ignorancia, no supo entender la relevancia de ese tratado de libre comercio. Están reviviéndolo ahora para el NAFTA, o sea, ese tratado ya existe. Entonces, yo lo que creo que sucedió es que poco a poco el presidente Trump pudo tener las conversaciones, digamos, con el presidente de Ford Motor Company o con General Motors, y poco a poco le pudieron explicar y decirle: a ver, señor presidente Trump, por favor entienda una cosa, si nosotros tenemos que hacer el Ford Focus, que es un carro muy barato, en Estados Unidos le va a costar al consumidor 35% más. Hágase un favor usted y ayúdenos a nosotros también. Nosotros hacemos la Ford F-150 en Michigan porque es una camioneta cara que nos da margen para poder hacer en Estados Unidos ese carro. Pero el Ford Focus los tenemos que hacer en México porque si no, no vamos a tener margen y no vamos a poder ganar en ese auto. Y si no lo llevamos para Estados Unidos, le vamos a tener que cobrar al consumidor 30% más por ese carro. Y ahí la única persona que va a sufrir es el comprador de Ford Focus. Sí, como dicen. Yo pienso que el presidente Trump ideológicamente no le gusta eso que yo te acabo de decir, pero es que sinceramente no hay otra realidad. Esa es la realidad del mundo, Rafael. Sí, una cosa es hacer campaña y otra muy, muy diferente es gobernar. Alberto Bernal, gracias por haber estado con nosotros. Donald Trump planea modificaciones mínimas para el TLC. Eso al menos asegura el Wall Street Journal. Este diario obtuvo una copia del borrador enviado por la Casa Blanca al Congreso. Entre los cambios está la imposición de aranceles en caso de inundación de importaciones y preferencia de las empresas nacionales en las compras gubernamentales.